Buenas tardes, el día de hoy les hablaremos sobre el sistema de seguridad social para extranjeros. Para esto empezaré hablando sobre el derecho fundamental a la salud, que no era considerado derecho fundamental hasta el año 2015 con la ley 1751. Antes, para poder acceder al mismo, se necesitaba por vía de tutela y hacer referencia al derecho fundamental a la vida. Desde este momento, digamos, por el principio de progresividad, que se busca pues obviamente no quitar más derechos sino dar más, entonces digámoslo se puede instituir como un derecho fundamental. Antes era considerado como un derecho social o de segunda generación. Digámoslo ahora, este derecho, trayéndolo como concepto, viene siendo como aquel que busca garantizar a las personas, tanto nacionales como extranjeros, niños, sin importar su distinción de sexo, raza, orientación sexual, lo que sea, tienen derecho a acceder a este. Ahora, el principio de integralidad lo que busca es como tal garantizar que sea de manera integral, digamos, el tratamiento para las personas que necesiten acceder a dicho derecho, por así decirlo. Personas que, digamos, se encuentren en un estado de enfermedad puedan acceder a la clínica, que reciban el tratamiento, que en caso que estén en una enfermedad terminal reciban el tratamiento para poder como que en sí sobrellevarla. Es como la manera en la cual se busca que las personas logren en sí tener una vida digna, por así decirlo, tanto física como mentalmente. Entonces esto podemos encontrarlo en el artículo 49, donde se habla que el derecho fundamental a la salud es, digámoslo así, como para todos. Entonces este se encuentra en el artículo 49 de la Constitución. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros quisimos traer una problemática que es muy actual, de hecho, que la hemos tenido que vivir por el tema migratorio de los venezolanos aquí a Colombia, que obviamente uno se preguntará cómo es que se ha tratado ese tema y por qué es que en principio como tal hubo como tanta controversia y por qué no se pudieron tratar de las maneras más óptimas. Y resulta y pasa pues que, digamos, cuando se hablaba de prestar el servicio de salud a los extranjeros, se refería a los extranjeros que se encontraban de cierta manera legales en el país. Estos vinieron de maneras que no eran como tal permitidas, ya que necesitaban permisos de trabajo o la visa para poder venir aquí a Colombia y de esta manera pues poder ingresar óptimamente y que se les garantizara de manera integral su derecho a la salud o pues ingresar al sistema de seguridad social, pues porque si yo vengo siendo trabajador extranjero y tengo el permiso de trabajo me pueden integrar de manera inmediata al sistema de seguridad social, pero si soy extranjero y vengo de manera ilegal, ahí es donde se complica la cosa. Entonces, ¿qué hizo el gobierno nacional ante esta problemática? Bajo un decreto lo que hizo fue que permitió que, digamos así, los extranjeros pudiesen con su cédula de extranjería, pues obviamente acceder al sistema de seguridad social, pues hacia el tema de la salud, pero de una manera general y básicamente acudir al mismo solamente por urgencias. En caso que necesitaran un tratamiento, por ejemplo, no se les brindaba. Para que estos pudiesen acceder a esto tenían que hacerlo por vía de tutela. Ahora se preguntarán, ¿un extranjero puede acceder por vía de tutela o alegar porque se le vulneró un derecho fundamental? La respuesta es sí, el artículo 86 de la Constitución lo menciona. No hace distinción entre nacionales o extranjeros, legales o ilegales. Entonces, por vía de tutela pueden hacerlo. Entonces, haciendo valer además de eso el principio de progresividad, podemos ver cómo es que en principio no se le permitía, por ejemplo, la citología a las mujeres embarazadas, como tal, no lo encontraban como algo integrado en lo que se tiene como en el plan de salud. Entonces, digámoslo así, decían como que una venezolana accedió a esto por vía de tutela y entonces como alegaban que esto era importantísimo, pues porque esto reducía como que en sí la mortalidad de niños prematuros. Entonces por esto fue que, digámoslo así, se consideró que esto sí era una urgencia y por ende, digámoslo así, se le garantizó el acceso a la salud de esta manera. Entonces, digámoslo, la Corte se ha pronunciado y dice que pues por problemáticas de ingresos, de gastos, digámoslo así, o sea, el dinero que tienen destinado para esto, porque digámoslo, ellos podrían acceder por el régimen subsidiario, no es suficiente, ni siquiera para, digámoslo así, mantener a los nacionales. Es mucho más complicado con los extranjeros, por eso es que lo tenían como algo muy general y hacia algo como también que fuese solamente de urgencias, pero pues ha ido progresando con el paso del tiempo. Ahora mi compañera continuará hablando sobre lo que compete el sistema de seguridad social para extranjeros.
Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo que ya nos mencionaron nuestros compañeros, es importante mencionar cómo el derecho a la salud está estrechamente relacionado con el derecho a la vida, el cual, como ya sabemos, cuenta con una especial protección y es perteneciente a todos los seres humanos sin excepción, es decir, que no puede restringirse por razones de raza, sexo, nacionalidad, creencias religiosas, ideologías o incluso condiciones físicas, económicas o sociales. Y es aquí donde es válido pensar por un momento si el derecho a la salud en Colombia realmente se está respetando con esa conexidad que tiene con el derecho a la vida, o más bien es restringido dependiendo de la nacionalidad de la persona. Y para dar respuesta a esto es importante tener claridad respecto a algunas nociones sobre nacionalidad en Colombia, y es remontarnos a esas primeras clases de derecho que teníamos, en donde nos hablaban que en el artículo 96 de la Constitución Política, el cual fue modificado por el Acto Legislativo 1 de 2002, establece quiénes son considerados colombianos. Se dice, son nacionales colombianos aquellos por primero nacimiento o segundo por adopción, y hay una lista de requisitos que se debe cumplir. En caso de que no se cumplan esos requisitos, pues será considerada la persona como extranjero. Pero, ¿qué protección y garantías tienen los extranjeros en materia de salud en nuestro país? Pues el artículo 100 de nuestra Constitución señala que los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos y de las mismas garantías de las que gozan los nacionales. No obstante, dentro de la misma Constitución se podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos. Pero, por lo que podemos ver en este panorama, según la disposición constitucional en Colombia, a los extranjeros se les garantizará una protección igualitaria, como usted y como a mí, siendo colombiano. Pero entonces, en este punto, ya sabiendo esto, es válido hacernos dos preguntas que son bastante importantes, y ¿es viable jurídicamente aplicar la impuesta del CISBEN a los extranjeros? Pues en virtud de lo anterior, que es lo que acabamos de hablar, si los extranjeros gozan de los mismos derechos de los nacionales colombianos, pues tienen derecho a ser encuestados por el CISBEN, con el propósito de, puede ser, obtener información sobre su empleo, ingresos, características, vivienda, algunas características demográficas, servicios de educación, servicios públicos, estas como las variables más importantes. Entonces, en consecuencia, todo colombiano, igual que el extranjero, podrá participar del servicio esencial de salud. No obstante lo anterior, el artículo 156 de la Ley 100 de 1993 dispone que todo habitante del territorio nacional deberá estar afiliado al Sistema General de Salud, y menciona que todos los habitantes en Colombia deberán estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, previo al pago de la cotización reglamentaria o a través del subsidio que se le financiará con recursos fiscales, de solidaridad y de los ingresos propios de los entes territoriales. Entonces, esto es igual para todos, sea extranjero o sea colombiano. Entonces, en este artículo que acabamos de hablar, se menciona que los habitantes de Colombia deberán estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social, sin condicionar que los habitantes del territorio colombiano tengan que ser nacionales. Digamos que así las cosas, se empieza a vislumbrar un poco en el panorama jurídico el derecho que le asiste a los extranjeros a ser tratados por igual, como se le trata a usted y a mí como nacionales. Otra pregunta válida es, ¿los extranjeros son beneficiarios del régimen subsidiado? Y en el artículo 157 de la Ley 100 del 1993 dispone que todo colombiano podrá participar de servicio de salud contemplado en el Sistema General de Seguridad Social. Y habla de unos términos, y es que a partir de la sanción de esta misma ley, todo colombiano va a participar en el ejercicio esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado, y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados. Entonces, si bien no existe una prohibición por parte de la Ley 100 de 1993 que limite el acceso a la seguridad social en salud a los extranjeros, el artículo 157 de dicha norma establece que todo colombiano participará en el servicio público esencial de salud. En este orden de ideas, por interpretación constitucional, que podemos pensar que no se puede concluir que haya un trato desigual a los extranjeros, sino que los extranjeros van incluidos en todo lo que se nos reconoce a nosotros como colombianos, bien sea aplicando el régimen contributivo o al régimen subsidiado.
De esta manera, y a partir de la interpretación de lo que ha dicho la Corte Constitucional, se considera que los extranjeros podrán ser incluidos en el régimen subsidiado, toda vez tal y como lo expresó la Corte, no se puede limitar el derecho a la igualdad de extranjeros cuando ésta, de por medio de la dignidad humana, la necesidad de garantizar un derecho fundamental. Respecto a la afiliación de los extranjeros al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en primer lugar, es pertinente recordar que este sistema tiene su origen constitucional en el artículo 49 de la Constitución Política del 91, posteriormente modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2009. En este está plasmado que la atención en salud es un servicio público del cual el Estado debe encargarse y suplir, garantizando así a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Por su parte, la Corte Constitucional, en la sentencia C-834 de 2007, se pronunció respecto al derecho a la salud de los extranjeros, sosteniendo que toda persona, incluyendo a los extranjeros que se encuentren en Colombia, tienen derecho a un mínimo vital en tanto a la manifestación de su dignidad humana. Es decir, un derecho a recibir atención mínima por parte del Estado en casos de necesidad de urgencia con el fin de atender sus necesidades elementales. Resaltan además que el legislador no podrá ir en contra de estas disposiciones en materia de salud, ya que se encuentran garantizadas en distintas cláusulas constitucionales y en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados y por ende vinculantes al Estado colombiano. Hablando más puntualmente del tema de los extranjeros y su afiliación al sistema, para ingresar al país, estos deberán contar con una póliza que cubra cualquier contingencia de salud que pueda llegar a presentarse. Y en caso tal de no poder adquirirla primariamente por incapacidad para costearla, el Estado le garantiza la atención inicial en urgencias. Esto en virtud de lo consagrado en el artículo 168 de la Ley 100 del 93, por medio de la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral, el cual versa que la atención inicial de urgencias debe ser suministrada de forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud a todas las personas independiente de la capacidad de pago que éstas tengan. Añade además que estos servicios serán costeados por el Fondo de Solidaridad y Garantía cuando se trate del caso mencionado anteriormente. En concordancia con este artículo, el artículo 67 de la Ley 715 de 2001 agrega que para el pago de servicios prestados no se requiere contrato ni orden previa y en caso de ser un ente público quien asume los gastos, se efectuará mediante resolución motivada. Queda claro entonces que para afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud y gozar plenamente de los beneficios que este otorga, es necesario cumplir una serie de requisitos que pueden variar dependiendo de los distintos solicitantes. En primer lugar, se debe estar inscrito a una entidad promotora de salud y deben tener estas personas su cédula de extranjería, carnet diplomático o salvoconducto de permanencia dependiendo de la situación en que se encuentren. Para menores de 7 años se exige el pasaporte vigente. Adicionalmente, para personas que tengan la calidad de refugiados o asilados por parte del país, deberán presentar su pasaporte emitido por la Organización de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta la situación de los últimos años en el vecino país y la migración masiva de estos a nuestro territorio por diversas circunstancias, se hace una diferenciación y se añaden un par de requisitos más, tanto para la entrada al país como para la afiliación al sistema a extranjeros de nacionalidad específicamente venezolana. Al igual que a cualquier extranjero se le exige contar con una póliza de salud para cubrir cualquier infortunio y deben presentar los mismos requisitos que se mencionaron, adicionando a estos el permiso especial de permanencia que expide Migración Colombia. En caso tal de querer afiliar a su núcleo familiar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, deben presentarse los respectivos documentos de identificación, adicionándoles los que acrediten el parentesco con el cotizante o cabeza de familia. Si la persona es empleado, trabajador independiente o tiene capacidad de pago, lógicamente deberá afiliarse y cotizar al régimen contributivo. Por el contrario, si es una persona en una situación de vulnerabilidad, deberá afiliarse al régimen subsidiado. Realizando la encuesta SISBEN, estando clasificado en el nivel 1, que son aquellos ciudadanos que obtengan un puntaje de 0 a 44.79 en el área urbana y de 0 a 32.98 en el área rural, y el nivel 2, que son aquellos ciudadanos que obtengan un puntaje de 44.80 a 51.57 en el área urbana y de 32.99 a 37.80 en el área rural. Dicho trámite debe hacerse solicitando la aplicación de la encuesta en la alcaldía más cercana o la Secretaría de Planeación del municipio de residencia. Si por alguna razón no se tienen estos documentos para inscribirse a una EPS,
El solicitante debe acudir a una oficina de Migración Colombia para que le expidan los documentos válidos para afiliarse a una entidad promotora de salud. Teniendo en cuenta lo dispuesto y ya anunciado en materia de los extranjeros, es pertinente recordar que estos deben cumplir a cabalidad con la Constitución y las leyes de la República para que su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud pueda darse con el efectivo cumplimiento de todas las disposiciones normativas establecidas para tal efecto, sobre todo en las referentes a migración regular. Esto, ya que el sistema podrá cobijar a los extranjeros que ingresen y permanezcan en nuestro territorio regularmente, eximiendo claramente del mínimo vital en materia de salud que se debe otorgar ratificado en la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad. Es necesario entonces remitirse a la sentencia T-210 de 2018 de la Corte Suprema, la cual se pronunció respecto de la afiliación al sistema, diciendo que de conformidad con el decreto 780 de 2016, el cual enuncia las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y emitido por el mismo Ministerio de Salud, la afiliación a este solo se realiza una sola vez y con esta se adquieren todos los derechos y a su vez se contraen una serie de obligaciones derivadas del mismo sistema según el artículo 2.1.3.1 del mismo decreto. Esta se efectúa con el registro en el sistema de afiliación transaccional y la respectiva inscripción a una entidad promotora de salud o una entidad obligada a compensar, por medio de la suscripción del formulario que adopte el Ministerio de Salud. Se evidencia así, una vez más, que dicha disposición le exige a todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad, tener por lo menos un documento de identidad válido para poder afiliarse y en caso tal de encontrarse el extranjero de forma irregular en el territorio, deberá regularizar su situación migratoria para obtener así su identificación e iniciar su proceso de afiliación. Es claro entonces que dicha afiliación implica la total transparencia y veracidad por parte del solicitante a la hora de suministrar sus datos y exige el total cumplimiento de las condiciones para pertenecer a cualquiera de los dos regímenes, contributivo o subsidiado, según la situación individual de cada persona. Por último, hablaremos de los derechos de los migrantes venezolanos en el territorio colombiano. Claro está, respecto del sistema de seguridad social en salud. Hablaremos de 4 puntos importantes. El primero es acotar sobre los principios que versan sobre la seguridad social, los 2 principios rectores, tales como la universalidad y la igualdad, las cuales lo abarca la Constitución del 91 de manera general. De manera más específica, lo abarcan estos principios, se vislumbran en la Ley 100 del 93, la cual agota el sistema de seguridad social integral. Asimismo, la Ley 1438 del 2011, la cual expide la regulación del sistema de seguridad social en salud. Ambas leyes son enfáticas en que el servicio de salud debe ser prestado a cabalidad a todo residente del territorio colombiano, incluso a quien no esté afiliado al sistema, por lo cual la ley exhorta a las entidades territoriales para que garanticen la prestación de dicho servicio de salud, lo cual lo ratifica las altas cortes en sus sentencias T728 del 16 y la T210 del 18. Cabe resaltar que frente a estos principios hay una limitación a su derecho, puesto que si bien no discrimina por motivos de nacionalidad, sí indica que el acceso al sistema de salud será solo para quienes se encuentren en calidad de residentes en Colombia. Como segundo punto, es imperante distinguir entre los extranjeros venezolanos que son residentes y quienes están de manera transitoria en el país. Por tanto, la ley analiza de forma ardua los estatus migratorios de los venezolanos en Colombia. En primer lugar, encontramos quienes venezolanos en calidad de residentes que estén de forma regular y quienes contengan o tengan el PEP, que por sus siglas se entiende como un permiso especial de permanencia, que esto es expedido por la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, creado por la Resolución 5797 del 2017, quien les otorga de manera especial afiliarse al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como dependientes o independientes, pero si sus condiciones económicas no les permitiese esta forma de acceso, puede hacer parte del régimen subsidiado si cumplen con los requisitos para hacerlo, solicitando que les sea aplicada la encuesta del CISBEN. Por otro lado,
tenemos a los migrantes irregulares no inscritos, en sus siglas el RAMB, la cual significa el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, la cual solo les da el beneficio general, la atención de las urgencias y además pueden beneficiarse de las intervenciones colectivas que lleven a cabo las entidades. Por otro lado están los nacionales venezolanos inscritos en el mismo Registro Administrativo de Migrantes, en el cual el decreto 1288 del 2018 les otorga el derecho a la atención de urgencias y a las acciones en salud pública. Por otro lado están los nacionales venezolanos en tránsito, quienes solo estas personas tienen el derecho a la atención de urgencias. Y por último, y de manera más especial, están los pueblos indígenas en territorios fronterizos con Venezuela, los cuales son afiliados de manera prioritaria al régimen subsidiado mediante las listas censales, de las cuales son responsables las autoridades indígenas. Un tercer punto es ver los convenios y tratados ratificados por Colombia. Traigo a colación dos, ya que existen muchos tratados y muchos convenios. El primero, la Convención sobre Condiciones de los Extranjeros, la cual dispone que los extranjeros domiciliados o en tránsito deben reconocérseles las mismas garantías individuales y derechos civiles que a los nacionales. Por otro lado está el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, el cual indica se les debe reconocer los mismos derechos y obligaciones a los nacionales como a los extranjeros en lo ateniente a las prestaciones médico-sanitarias que otorgan su sistema de seguridad social, entre otros tratados ratificados por Colombia, lo cual de lo anterior se concluye que Colombia cumple lo referido al estándar dispuesto por algunos tratados y convenios, distinguiéndose la atención de urgencias para todas las personas sin importar su calidad migratoria. Esto se debe leer, claro, con un matiz, lo cual es la problemática en la práctica de distinguir o definir qué es una urgencia. Como cuarto punto, vemos jurisprudencia al respecto de los estatus migratorios de Venezuela, de los venezolanos. Traigo a colación tres sentencias, ya que existe muchísima jurisprudencia al respecto. Sentencias tales como la C834 del 2007 por el magistrado Humberto Antonio Sierra, la T269 del magistrado Jaime Araujo Rentería y la T210 del 2018 por la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado, que en general señala que la salud es un servicio público y derecho irrenunciable a toda persona. Las altas cortes agregaron que la misma está a cargo del Estado, guiado por el principio de universalidad, de tal manera que su garantía no depende de la condición de ciudadano del destinatario, sino del hecho del ser humano que habita dentro del territorio nacional, sobre todo en los casos donde las personas se encuentran en una debilidad manifiesta por sus condiciones económicas, físicas o mentales. Frente a esto, cabe señalar que la Corte ha sido clara y enfática y constante al considerar que la normatividad actual referida al acceso y derechos de los extranjeros en el sistema de salud colombiano está ajustada a la Constitución y a los derechos internacionales de los derechos humanos. A modo de conclusión, si bien nuestra Constitución establece los principios de universalidad, solidaridad e igualdad, de acuerdo con el desarrollo legal del asunto, tan solo los extranjeros venezolanos cuya situación migratoria sea regular y sean residentes o portadores del PEP tienen la posibilidad de afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud, sea al régimen contributivo o al subsidiado. Así, quienes no pertenezcan a la anterior categoría, de acuerdo con la legislación colombiana, tienen derecho únicamente a la atención inicial de las urgencias, como lo dispone la Ley 100 del 93 y la reiterada Ley 715 del 2001, la 1438, pero que la ley le da la disposición para que la opción
de regular su situación como lo dispone el gobierno y la legislación.